Uno nunca tuvo más de 3 puertas, mientras que el otro nunca tuvo menos de 5. Uno de ellos nació en 1980, el otro casi 20 años antes, y fueron rivales. ¿Qué tenían en común? Sin duda ser baratos, pero sobre todo ser coches muy honestos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, honesto significa, lo voy a leer porque no quiero saltarme ni una coma, que actúa rectamente cumpliendo con su deber. Bueno, yo creo que es una definición que le viene como anillo al dedo a estos dos coches. Eran coches modestos, muy prácticos, barato de compra, económico de usar, pero sobre todo duros como una piedra. ¿Has dicho eran? Rodrigo, esta vez, no me gusta darle la razón, pero tiene toda la razón. Eran no, lo son. Y ojo, no digo que lo sigan siendo en manos de aficionados a los coches clásicos, que por supuesto también. No, es que todavía te encuentras estos coches, sobre todo en zonas rurales de España y otros sitios, que siguen siendo el coche del día a día de su propietario para ir de viaje o transportar cosas. Son coches, como os digo, son duros y muy honestos. Son coches que nacieron en momentos históricos distintos, con objetivos inicialmente distintos, pero las circunstancias le llevaron a rivalizar en la España de los años 80. Bueno, además es que conozco ambos coches. He tenido los dos coches y además los he probado infinidad de veces. Y no es la primera vez que se me ocurre compararlos, porque cuando era probador de una revista, que era el año 85, convencí a mi jefe para que me dejase hacer una prueba, que además le gustó la idea, que era de dos modelos muy concretos, el Renault R4, entonces la versión TL, y el Seat Panda 40. Bueno, ¿cuál era la conclusión? Entonces, en el año 85, pues dije, al empezar la prueba, que me iba a mojar y iba a decir cuál era el ganador. Y ahora también lo digo, pero en ambos casos digo lo mismo. La conclusión, al final. Pero ya sabéis, me estoy riendo porque esta frase la digo mucho. Las historias en Garaje Hermético las empezamos por el principio. Qué pesado, si la gente ya lo sabe, hombre. Los garajistas lo tienen claro. Renault 4, una historia de éxito. Al comenzar los años 60, la parte baja de la gama de Renault estaba cubierta, como en el caso de otros muchos fabricantes europeos, por modelos modestos de motor todo atrás. Ojo, que ya en esos años había dos excepciones a esa regla. Una de ellas, sin duda muy importante, era la del Mini, que en el 59 pues, el Mini apareció con la solución de motor delantero transversal que luego se hizo universal. Una idea brillante de Alec Issigonis. Lo que pasa es que ese coche, primero, sobre todo en su nacimiento, el haber nacido en las islas, pues impidió que se vendiese o que fuera frecuente verlo en la Europa continental, y luego que el Mini, que a mí me encanta y lo adoro, al principio sobre todo era un coche que daba muchísimos problemas. Pero la otra excepción de la que estoy hablando, a esos coches que eran todos con motor trasero, a Renault le pillaba muy cerca, y era el Citroën 2 caballos, era de una marca rival. Ojo, era un coche que había nacido en el año 48, pero que sigue teniendo el secreto de la eterna juventud, porque es que fue un coche que se fabricó hasta 1990, es decir, nada menos que 42 años. Renault quería pues una especie de 2 caballos más moderno, más potente, más bonito, sobre todo más moderno que más bonito, pero sobre todo que fuera muy Renault. Y en agosto de 1961 presenta, además no en París, sino en el Salón de Frankfurt, el R4. Bueno, ojo, en solo 3 años el éxito fue tal que se habían fabricado 500 000 de R4, pero es que 5 años después se había alcanzado la cifra de 1 millón de Renault 4 fabricados. Todo un éxito, como os decía, pero a lo mejor estaba por venir, porque este coche, que también tuvo una larga vida, también 31 años, de este modelo se fabricaron nada menos que 8 millones de unidades. Y es que el Renault 4 acertó en diana. Para empezar, su motor era más motor que el del 2 caballos, era un 4 cilindros refrigerado por agua, que tenía en su versión inicial 748 centímetros cúbicos, llegó a tener más de 1108, hubo versiones. Bueno, era un motor fiable, potente, económico, y luego las suspensiones, que eran por barras de torsión, también hacía que fuera un coche muy cómodo, muy estable y apto para andar por caminos, pero no tenía el balanceo tan exagerado del Citroën 2 caballos.
Y hablemos de su diseño, porque en Garaje Hermético nos gusta hablar del diseño, que fue obra del equipo de diseño de la marca, dirigido por Robert Bourdeau. Bueno, un diseño que quizás no enamoró, pero convenció. Era muy práctico y lleno de buenas ideas, como luego también fue el diseño, por cierto, del Seat Panda. Como curiosidad, que esto no todo el mundo lo sabe, os voy a decir que hubo un Renault 3, un R3. Era una versión más modesta, con motor también de 4 cilindros de 603 centímetros cúbicos. Curiosamente, la cilindrada que llegó a tener el motor bicilíndrico del 2 caballos. Bueno, la verdad es que esto de las denominaciones numéricas, a mí, de Renault en concreto, me gusta mucho. De hecho, si os parece bien, estoy pensando en hacer un vídeo con todas las denominaciones numéricas que ha tenido Renault, porque seguro que hay algunas, como este Renault 3, que no todos conocéis. Panda, ingenioso. En 1980, Fiat quería lanzar un modelo barato, accesible, para colocarlo por debajo del SEAT 127. Un modelo para sustituir al Fiat 500. Ojo, al Fiat 500 estoy hablando del de motor posterior, porque luego en 1990 este se llama Fiat 500, ponía número 500, que en italiano se dice 500, pero en 1990 se lanzó ya el Fiat 500, que está escrito en el coche ponía 500, que significa 500, pero hay esa diferencia. Uno, el modelo es el número y el otro, el modelo es la pronunciación. Este modelo nació después que el Fiat Panda. Por lo tanto, el Fiat Panda nació para ocupar de alguna manera el puesto del primer, hubo otros antes, pero del Fiat 500 de motor trasero, que era como un 600 chiquitín. Pero Fiat tenía un pliego de condiciones para este coche complicado, porque quería que fuera muy práctico, sencillo, muy barato de fabricar, porque si es barato de fabricar, es barato de vender. Y además, pues que se pudiese hacer con una gran cantidad de elementos de los que ya dispusiera la marca. Y además de todo, que fuera bonito. Eso es mucho pedir. Y para obrar ese milagro de cumplir todos estos requisitos, pues recurrieron a un maestro, Giorgetto Giugiaro, que fue capaz de conseguir cumplir todos esos objetivos. Diseñó un coche, bueno, con un montón de ideas originales. Pero ojo, no me refiero solo a los asientos y tal, no, a cosas que aparentemente que no te das cuenta, como que el parabrisas es plano, algo que hace que abarata mucho la fabricación del coche, del parabrisas. La línea en cuña hacía que fuera muy práctico y luego pues hizo una suspensión trasera muy sencilla y toda la parte delantera, motor y suspensión, era la del 127. Es decir, cumplía todos los requisitos que le había pedido Fiat. Pero es que el Panda tenía, valga la redundancia, un pero muy grande. El talón de Aquiles. En esa comparativa que hice en el año 85, que por cierto está aquí la revista, alguna imagen nos sacará Rodrigo, pues comentaba que el R4 tenía un esquema de suspensiones prácticamente calcado. Bueno, en realidad era el R5 el que había calcado el esquema de suspensiones al del R5, eran iguales. Lo que pasa es que el R4 tenía menos prestaciones y por tanto decía que la estabilidad, comentaba la prueba, era una estabilidad total, era un coche muy, muy estable. ¿Y qué decía del Panda? Bueno, lo voy a leer literalmente. Decía lo siguiente: la suspensión trasera no da la talla. La búsqueda del aprovechamiento del espacio y de los bajos costes ha dado lugar a una suspensión que, además de ser incómoda, no guía correctamente el tren trasero en sentido transversal. Es el precio de la economía. Esta suspensión se llegó a cambiar en el Fiat, se llegó a hacer otra, pero nunca en el Seat Panda. Es una suspensión muy sencilla, pero que para que la entendáis es muy sencillo, pero mejor nos vamos a nuestra ya famosa mesa hermética. Ya estamos en nuestra mesa hermética para explicaros la suspensión trasera de un Panda, que no puede ser más sencilla. Es imposible hacer una suspensión más sencilla que esta. Vamos a ver. Aquí lo ha dibujado, aquí está el anclaje, este es el anclaje al chasis, una lámina, porque es una ballesta de una sola lámina, normalmente la ballesta tiene más, y va anclada atrás. Atrás no va anclada a un solo punto, tiene aquí este pequeño eslabón, sencillamente porque, como podéis imaginar, al comprimirse varía la longitud, es sencillísimo. Y luego el eje es un eje tubular, es un tubo hueco que a los lados van las ruedas. Ese tubo se sujeta aquí, vamos, sencillamente con unas abrazaderas y unos tornillos. No tiene más complicación. Claro, esto hace una ballesta, no tiene la calidad de amortiguación que tiene un muelle, no es tan progresivo, es más duro. Además, en extensión rebota bastante, eso hace el coche bastante incómodo. Y luego, el guiado del tren, pues la ballesta flexan también en lateral, con lo cual, pues en el Panda
se va un poquito atrás, corrige, no es tan estable. Y luego ya como curiosidad, sí que puedo decir que cuando se preparan para todo terreno, por ejemplo para el Panda Ride, es facilísimo levantarlo de atrás, porque sencillamente el eje lo quitas aquí, lo pones por debajo y ya ganas todo esto de altura. Bueno, una suspensión muy barata, muy sencilla, pero desde luego no la mejor suspensión del mundo. Como veis, el sistema de suspensión trasera no podía ser ni más sencillo ni más robusto, pero claro, si comparas el comportamiento de un SEAT 127 que tenía una suspensión trasera, que tenía Ballestone, pero un Ballestone transversal, pero tenía caída negativa, iba mucho mejor. Y es que además encima llevaba estabilizadora delantera. No hay color. Frente a frente. Como he comentado al empezar en vídeo, son coches de generaciones diferentes, pero que las circunstancias lo llevaron a ser rivales, sobre todo en España. En realidad esto de rivales me vais a permitir que lo matice, porque yo diría que más que rivales eran alternativas, el uno al otro. Me explico, vamos a ver. En España, en esa época, si querías comprarte un coche barato, no había muchas alternativas, no te creas. Bueno, estaba el Citroën 2 caballos. El Citroën 2 caballos era y es un buen coche, pero ya en 1965 pues acusaba el paso de los años. Había otros coches pequeños, el Auto Bianchi, que es un coche precioso, o el Lancia i10, pequeños pero no baratos. Y si querías un modelo barato, pues se traían algunos modelos del este, como el Barbour, pero es que esos sí que estaban realmente desfasados. Así que, como os decía, más que rivales, uno era alternativa del otro, porque eran coches muy diferentes realmente, pero tenían precios similares, prestaciones similares. Bueno, el Panda corría un poquito más, una habitabilidad similar, a pesar de que el Panda nunca existió, un Panda 5 puertas, y iba a decir que nunca existió un Renault 4 3 puertas. Bueno, es una verdad a medias. El Renault 4, el 4 latas, como se le llamaba aquí, sí tuvo en realidad una versión de 3 puertas, la versión furgoneta, pero no tuvo una versión berlina de 3 puertas, todos tenían 5. Ya centrados en la comparativa que hice en su momento, que, insisto, era el Renault 4 TL con el SEAT Panda 40. El SEAT Panda 40 tenía también el motor de 127, el de 903, pero estaba adaptado tenía baja compresión, porque entonces había una gasolina que se llamaba normal, que tenía, creo que eran 80, 82 de índice de octano, era más barata, pero requería una compresión menor. Este motor, que en el 127 anunciaba 45 caballos con la compresión alta, en esta versión de SEAT Panda 40 anunciaba 42. Bueno, en realidad no llegaba ni a 40, daba aproximadamente 38. Y el R4, que en cambio ya en esta versión tenía el motor grande, el de 1108, tenía más cilindrada, pero tenía los mismos 38 caballos. Sí que os recuerdo, insisto, que había un SEAT Panda, el 45, con el motor de alta compresión, que este motor, a pesar de tener menor cilindrada, corría claramente más que el Renault 4. Incluso el Panda 40 era algo más rápido que el R4. Además, os voy a contar una anécdota, que hace mucho que no contaba anécdotas, porque hicimos una prueba, en los recorridos que hacíamos de prueba, pues había un recorrido Burgos-Madrid, me acuerdo perfectamente. Bueno, lo hicimos y cuando llegamos a la redacción, al jefe de pruebas y le dimos los datos, lo miró y dijo, pero ¿esto cómo puede ser? Resulta que el Renault 4 había hecho de velocidad media prácticamente la misma velocidad que tenía de velocidad máxima. Me dijo, esto no puede ser, ¿cómo lo habéis hecho? Y se lo confesamos, es que mi compañero, que era un salvaje, yo era el R4, me iba empujando todo el rato, me iba empujando con el Panda. Bueno, aparte de enfadarse mucho, eran otros tiempos y yo era joven, pues el jefe de pruebas nos obligó a repetir el recorrido, claro. ¿Cuál es mejor? En su época, ambos coches estaban empatados a precio, más o menos un precio que estaba en torno a las 650.000 pesetas de entonces, lo que hoy día serían unos 4.000 euros. Curiosamente, pues lo que más o menos, quizás un poco más de lo que pueden, según el Estado, lo que pueden valer ahora como clásicos. Pero ojo, no olvidemos que el R4, en su momento, hablo de esos años 80-85, era un coche de un diseño claramente más antiguo. La conclusión que dije entonces, cuando hice la prueba en esta revista, pues ahora no tiene tanto sentido, porque es que os recuerdo, en ese momento el Panda tiene una ventaja definitiva, que era un coche no solo más moderno, sino mucho más bonito. Entonces yo lo argumentaba así en la conclusión, es que un joven empleado de banca que tiene dinerito y quiere un coche nuevo, pues no se va a comprar un R4. Además, también hay que reconocer que el Panda, por tamaño y por aceleración en ciudad, era un coche más adecuado para la ciudad que el R4. ¿Cuál es la conclusión de ahora? Hombre, yo creo que
como diseño el R4 es más brillante, digámoslo así. Brillante en el sentido de que es más redondo. El Seat Panda al final fue un apaño que Giorgetto Giugiaro hizo auténticas maravillas, pero es un coche con una suspensión trasera que no funcionaba. Ya sabéis que tengo uno y que estoy encantado. Y no descartaría comprarme un R4, lo que pasa es que, como ya sabéis, mi padre tuvo un R6, que era un R4 refinado y actualizado, que es un coche que por temas personales le tengo más cariño. Pero ya sabéis lo que digo siempre, cuando hablamos de coches usados, es más importante que el modelo la unidad concreta. Y cuando hablamos de coches clásicos, es más importante que todo lo que te dicte tus gustos y tu corazón. Transportándome a ese año 1985, voy a elegir como coche del día el recién presentado en ese momento Honda Accord Aerodeck. La verdad, bueno, es un coche, lo he elegido porque buscando información del Panda y R4, en la misma revista aparecía la toma de contacto de este coche, que era un coche muy peculiar, porque era, bueno, todo un Honda refinado, con un acabado perfecto, con unas ciertas dotes deportivas, pero digamos que era una especie de Break, ¿no? La verdad es que era un coche muy interesante. El motor, además el motor, para la época era un motor súper chulo, porque era un 1.8 de solo 8 válvulas, pero que ofrecía 122 caballos. Y sobre todo os digo una cosa, es verdad que hoy día los Honda destacan por su finura, sobre todo por ese tacto y esa finura, pero hoy día destacan, pero en esta época todavía más. Bernardo me hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia porque me pregunta sobre el Lancia Y, el Kaleidos. Bueno, es que te digo que me hace gracia porque te puedo contar este proyecto de primera mano, porque estuve en la presentación que se hizo en Roma de ese programa Kaleidos. El programa Kaleidos, ya sabéis que el i10, bueno, en este caso era el Y, pues quería ser un coche pequeño pero muy exclusivo. ¿Y qué se le ocurrió a Lancia? Bueno, pues no hay nada más exclusivo que nadie tenga un coche del mismo color que tú. Entonces diseñó un programa que tenía que ver con el proceso de fabricación de forma que se ofrecía con un sobrecoste muy razonable una paleta de 100 colores distintos. Os digo que me acuerdo perfectamente porque es que además es la primera y única vez que he ido a una presentación con mi ex-suegra. ¿Por qué? Porque ella le hacía mucha ilusión, yo tenía mucha confianza con la marca y ella vivía en Roma. Entonces le dije, oye, ¿te importa que bueno, el evento para la prensa era por la mañana, luego se comía, pero por la tarde estaban los coches a disposición? Y como os digo, había 100 colores distintos, había un montón de coches para probar. Así que me cogí a mi suegra y me fui a probar los Lancia Y por Roma. Bueno, la verdad es que me pareció una idea fantástica, pero por algún motivo, que yo creo que es un tema de costes, no cuajo. Antón me hace una pregunta de slot, que ya sabéis que me gustan mucho. Bueno, en realidad me hace dos. Me dice que qué escala prefiero, si el 1.32 o el 1.24, y que por qué no hacemos más vídeos de slot. Voy a empezar por el final. A ver, no hago más vídeos de slot porque para hacer un vídeo de slot tengo que coger a Rodrigo, irnos a casa, montar ahí la iluminación. Bueno, es todo mucho más complicado, nos lleva tiempo, más costes, más de todo. De hecho, sí que te doy una anticipación, una exclusiva, es que estamos buscando un patrocinador porque quiero hacer una serie de vídeos de slot que seguro que os va a gustar mucho. Y en cuanto a las escalas, bueno, lo tengo muy claro, porque en slot tengo las señales muy claras. Si se trata de competición, clarísimo, la escala 1.24. Son coches más rápidos, que hacen unos tiempazos, tiene un paso por curva increíble. Para competición, 1.24. Para colección, 1.32, por una razón muy sencilla, que hay mucho más donde elegir. Y además, son más pequeñitos y como tengo, ya sabéis, más de 1000, me ocupan menos. Si los 1000 que tengo fueran de dejarlo en 24, no me cabrían en la zona que tengo ahora. Bueno, ya me he llegado al final de este vídeo. Ojo, que conste que estas comparativas vintage las hago porque muchos de vosotros me las habéis pedido y esta además, en concreto, varios de vosotros. Espero que os gusten y como siempre, al llegar al final del vídeo, lo más importante, daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por los que sois miembros, por haceros miembros y nada más, desear veros en nuestro garaje hermético. Muy pronto. Hasta pronto.